eh, porque además la introducción era algo que me interesaba mucho, que era un trabajo de restauración y a partir del trabajo de restauración entender la importancia del color y la técnica, ¿ya? No lo voy a pasar entero para que después usted lo vea tranquilo, ¿ya? Pero para que se vaya entendiendo desde dónde lo voy a hacer. ¿Ve eso que estoy De esta obra exponiendo? comenzó pues, Sí, Ya. Entonces, hay un estudio que se hizo, no sé si usted lo habrá visto, de la Gioconda. no. Bueno, una pintura tan conocida, por eso busqué algo muy pues ahora, conocido, hace 2 años, ante la el petición del cómo Louvre, se ha hecho una se puso limpieza de ya la obra en una exposición que se va a hacer y en se ha marzo de encontrado 2015 a raíz de imágenes la a partir restauración y de del eso. estudio de la Santa Ana de Leonardo da Vinci. Pues la primera prueba que hicimos fue la reflectografía infrarroja en sala para ver qué pasaba. A partir de la comparación de las dos reflectografías infrarrojas vimos que había una serie de coincidencias en el dibujo subyacente del original y de la copia que nos hicieron investigar con mucha más profundidad la obra del Prado. Bueno, esta es la primera reflectografía que hice del cuadro en sala, con el cuadro todavía con el fondo negro, todavía no sabíamos que debajo estaba el paisaje, pero bueno, ya en ella se empiezan a intuir los contornos de las montañas y sobre todo, al compararla con la original, empezamos a ver que tenían líneas comunes que están debajo de la pintura. Entonces, la primera idea es, así las líneas comunes que son las que encajan la figura, bueno, pues hoy ya te da la pista de que están traspasadas por lo menos con un cartón o con el mismo cartón, puesto que las líneas son exactamente iguales. Y después lo que empezamos a ver fue ya los cambios, a que había correcciones que había hecho Leonardo que también estaban hechos en la copia, en las capas subyacentes. Y luego además con la peculiaridad que tiene esta copia de tener dibujo hecho a mano alzada, parte coincide con las formas de superficie, pero luego hay parte del dibujo que no tiene ninguna correspondencia con ninguna forma de superficie y tampoco se corresponde con nada que hay en el original. Por ejemplo, tenemos estas líneas de aquí de la mano, están hechas a mano alzada, estas no se corresponden con nada, luego son ensayos o dudas del pintor a la hora de dibujar. Estas sí que están corrigiendo el primer traspaso con calco. Y luego tenemos otras líneas a mano alzada también aquí en la manga que no se corresponden con nada de lo que está pintado en la superficie, ni en el original ni en la copia. Esto nos está hablando y nos está diciendo que la persona que ha hecho la obra del Prado estaba viendo a Leonardo mientras él estaba haciendo la original y estaba repitiendo los mismos pasos. Se lo voy a dejar entonces para que después usted lo vea, porque es interesante descubrir, y desde ahí es que lo estoy mostrando, eh, descubrir cómo un artista es reconocido también con su técnica. Y la técnica tiene que ver, porque si yo le hablo de la técnica del esfumado o el esfumato, es una técnica que yo la puedo decir se hace de esta u otra manera, pero cómo cada artista se apropia de él y cómo a la vez, así con esta tecnología de ahora, se podría llegar a reconocer a un artista con su obra. Entonces, ¿se ve esto? No se ve nada proyectado. Ah, porque había puesto una sola ventana. En el anterior lo vio, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Entonces ahora, viendo algunas pinturas, ¿ya? Podríamos ir reconociendo, primero, quiero recordar lo que vimos la sesión pasada y que fue el color. Lo más básico es recordar de que desde los primarios podemos obtener los secundarios, pero eso es lo más básico del color, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo podemos reconocer en una pintura? ¿Qué importancia tiene el uso del color? ¿Qué logro hacer con eso? Aparte de que a mí me guste de una u otra manera. Yo lo quiero presentar desde que el color, su tonalidad
y su matiz me va a permitir armar las figuras. Recién estábamos viendo que estaban descubriendo al limpiar y al traspasar algunas capas con la tecnología, al traspasar las capas de pintura, descubrir que hay un dibujo debajo. Dijo ella, dibujo a mano alzada. Hay un trazo ahí que definía límites entre un plano y otro que específicamente hablaba de un dedo. Ahí hay una línea, pero ¿cómo lo llevamos a la pintura? Muchas veces es con el color. Por ejemplo, algo tan simple como en el lado izquierdo de la escena donde está la ventana, hay una mesa. Y más allá que la mesa, el límite de la mesa en pintura es el color. Aquí hay un plano de color más claro que el borde de la pared. O ese color, que en este caso es como un celeste, también está dado y repetido en otra zona jugando otro papel. Aquí saca, da volumen, resalta en el hombro, ¿ya? Y también nos dice, al repetir el color, que es una luz del atardecer que entra por la ventana de la izquierda hacia la derecha. Entonces, el color con su matiz, con su tonalidad, nos va a permitir dar forma, hablar incluso de materialidades, ¿ya? Dirigir la luz y en este caso ambientar. Yo tomo a Munch porque, bueno, él es un expresionista, eh, juega mucho con su mancha, es muy libre, pero si yo miro una pintura de él, además voy a entenderlo. En la sesión anterior hablamos de la materialidad, cómo con el pincel y el pigmento yo puedo decir que algo es piel y a la vez es tela, y siendo que uso los mismos materiales. Y además ahora, hablando de las técnicas, agregar que yo puedo jugar libremente dándole ritmo, dependiendo cómo tomo el pincel, a los cuerpos, en este caso la figura humana, al volumen. Y como dije antes, con el tono y con el matiz puedo hablar hasta de la tonalidad que nos da el atardecer o la mañana. ¿Cómo logro eso? A través del pigmento. ¿Cómo logro eso? A través del color y sus gamas. ¿Cómo logro eso con los tonos? O sea, tono es lo claro y lo oscuro. Las gamas se refiere a qué tipo de verde es. Por ejemplo, tomé esta pintura que tiene muchos verdes, ¿ya? Unos verdes azulosos que tienen algo de blanco y algunos verdes más amarillentos que son claros por el amarillo. Acá es más claro porque tiene algo de blanco. Pero además podemos hablar del pigmento que está más saturado y más degradado. Y además es los gestos de la mancha. Por ejemplo, en el cuerpo de la mujer, no solamente decir que para levantar el cuerpo en el centro, donde está el busto, por ejemplo, acá hay una mancha más clara. Los tonos y colores más oscuros van a ir hacia atrás. Por ejemplo, aquí el brazo sale del cuerpo al ser un color claro y en este caso se suman dos cosas. Si sumamos la sesión anterior, hablamos cálido y frío. Los colores cálidos además salen hacia la superficie y los colores fríos y oscuros van hacia atrás. Entonces estoy jugando con dos recursos aquí, desde el color. Pero podría hablar de la mancha y del pigmento. La mancha es en qué dirección aplico el pincel para que tenga dirección. Por ejemplo, aquí hago una especie de curva y hablo del volumen. Y también podría hablar del pigmento, de la degradación o saturación. Entonces podría jugar con colores que estén más diluidos, colores que estén más saturados. Nuevamente, otra escena de Munch en que a mí personalmente me atrae mucho cómo él saca luces en una zona de penumbras, por lo tanto en una escala tonal que ya es de la zona de las sombras. Lo hace con un celeste, no con blanco ni amarillo. Como un celeste, un color frío, y yo estaba diciendo al revés recién. Yo decía, los colores fríos se van hacia atrás, cálidos se vienen adelante. Pero aquí, además, estoy haciendo uso de la degradación con blanco del color. Entonces, no es un azul,
es un celeste. Es el mismo cuadro, entonces, que aquí agrega algunos colores más cálidos y juegan roles distintos. Nuevamente, el atardecer, incluso podríamos decir la noche, un día de luna, que entre la luz y uno no enciende la luz artificial y hace uso de la luz que entra por la ventana y cómo se proyecta. Entonces, en una escena de penumbras, el celeste, color frío, pero degradado con blanco, nos permite dar las zonas de luces. Vamos al otro extremo, también de Munch. Una zona de mucho blanco, podría estar nevado, pero ¿cómo arma su escala de tonos y de colores? Los matices, ¿cierto? Es la variación del color. La base es blanca, en este caso, pigmento blanco. Y yo agrego colores cálidos, hay unos rosados, colores fríos, hay unos violetas, pero violetas bien rojizos, por lo tanto se hicieron amigos, familiares, y los fríos están acá, unos verdes, azules, pero ¿dónde voy a tener el extremo para decir que esto es muy claro? Acá. Y este color es un color cálido, es un color que uno le llama tierras de sombra o también puede ser terciarios, mezclando los complementarios, algo de lo que vimos el otro día, pero con un color, con un tono muy oscuro. Entonces, todas estas sutilezas pasan a ser muy claritas. Hablando de la materialidad, podemos hablar de que aquí hay colores más degradados con líquido y otros más saturados. Para reforzar eso, vamos a pasar a uno de los videos. Entonces, aquí vamos a ver cómo yo puedo empastar, ahí estoy hablando de los empastes, cómo yo voy a aplicar directamente con un pincel, en este caso plano, para llevar más pasta y relieve cuando quiero hacer algunos acentos. Cuando yo quiero separar un plano, puedo incluso ahí poner la pintura casi en relieve y a través de eso voy a separar lo que está delante y lo que está detrás. Y si quiero, también puedo agregar algunos colores sobre otros, como lo hice ahí. En cambio, cuando hago la escala de tonos con colores aguados, yo puedo jugar con los velos de color. Ahí la técnica es todo acrílico, por lo tanto está diluido con agua. Tengo colores primarios. Ahí partí con el azul, después agregué amarillo, después agregué rojo, e incluso yo puedo hacer empastes sobre el color transparente. Puedo graduar la cantidad de agua y el resultado, como ven ahí, son velos de color. Visualmente se suma el color de abajo y es distinto a que yo mezcle dos colores y los aplique, haberlo mezclado en la paleta, por ejemplo, y los aplique ahí. Lo que ocurre ahí en el centro, donde está en este caso el azul, ya se van anulando colores. Si pensamos en la sesión anterior, que hablamos de los primarios y los secundarios. También podría ocurrir, como acá, que en un velo de color, en este caso voy a diluir ahí el color verde y voy a aplicar más y menos agua. Y al aplicarlo en el papel, puedo dejarlo plano o puedo degradarlo. ¿Cómo lo degrado? Con un poco más de agua y ahí puedo obtener una degradación del mismo color desde más claro a más oscuro, pero hasta ahí sin blanco. O sea, podría trabajar solamente las técnicas de aguadas,
matizar a nivel de aguada sin llegar a aplicar el color blanco. Y acá una capa sobre la otra y voy a obtener entonces suma de otros colores. Puedo oscurecer ese verde sin que deje de ser verde y se va a matizar. Entonces la riqueza de color se va a dar tanto por la técnica, por el gesto, por el color, por la saturación del color. Entonces, ¿cómo puedo yo manejar o cómo yo podría ser consciente cada vez que yo voy a hacer una pintura? Debería fluir. Todo este ejercicio de las aguadas, voy a decir manejo colores, manejo técnica, el gesto ya lo voy descubriendo. Cuando recién comienzo a pintar, yo empiezo a buscar cuáles pueden ser mis gestos que después la gente los va a reconocer, ¿no? Por ejemplo, en esta pintura, que todavía es de Munch, él la pincelada la lleva en distintas direcciones, refuerza la idea del cuerpo de ella, la cortina tiene el movimiento de la cortina, después cambia de dirección en la ventana, ¿ya? Y hay matices, aquí hay violetas, aquí hay unos azules sobre los colores tierras. ¿Cuáles son los colores tierra? Un par de complementarios que podría ser verde-rojo, pero hay un velo de color encima. En cambio, acá hay más saturación. ¿Cómo logro más saturación? Menos agua, más pigmento. Además, en este caso son dos colores familiares, pero podrían haber colores distintos, como acá aparece un amarillo más naranjo, al lado del azul, opuestos de color. Entonces, hay una parte teórica y hay otra parte en que uno ya empieza a manejar más la técnica y fluye, pero eso requiere ejercicio de mucho tiempo. En esta técnica, esta es una pintura que recuerda a Marat, una pintura del romanticismo, de una técnica, la misma técnica que se desarrolla en la Gioconda, que corresponde al Renacimiento. Estamos hablando del romanticismo posterior al Renacimiento. Entonces la técnica no es solo de un periodo, sí se desarrolla más en un periodo que en otro. Pero acá, nuevamente, la técnica es depurada. Lo mismo acá. En este caso, es Magritte, es contemporáneo, él habla del surrealismo. Entonces, las propuestas son otras, ¿ya? La forma de presentar la obra o las imágenes, los objetos, es distinta, pero la técnica se mantiene. En este caso, es fumado. Vamos a ver cómo se desarrolla la técnica del esfumado. Vermeer. También Vermeer es barroco. Si lo clasificamos cronológicamente, tenemos el Renacimiento, ahí está la Gioconda. Vermeer es posterior Vermeer es holandés, es posterior a la Gioconda, es barroco. Y aquí el enfoque, si bien la técnica es la misma, aquí tiene que ver con la degradación muy evidente desde la luz a la sombra. El juego y la sutileza que hay de un paso de la luz a la sombra. Va lentamente, es una curva. ¿Ya? Entonces, tendríamos ya 3 periodos en el que se desarrolla el, el esfumato. Entonces, vamos a ver cómo, a través de un video, también es posible llegar a esa técnica. Perdón, me equivoqué, esta era la de la aguada. Perdón, no es esa. Aquí entonces yo voy a trabajar en una esfera para poder dar degradación desde la luz a la sombra. Puedo hacerlo con una aguada previa, ya entendemos que es una aguada, y voy a aplicar
el pigmento con un pincel redondo, perdón, plano, con la punta redonda en este caso, y un poco más generosa de cantidad de pigmento. Podríamos decir más comúnmente como barriendo la pintura. Esparzo y voy a ir agregando un poco más de pigmento a mi mezcla. Voy a ir lentamente desde el más claro al más oscuro. Aquí mezclo en mi paleta y después aplico. El cambio brusco que hay ahí entre un tono y otro es el que hay que borrar. Entonces debo pasar varias veces el pincel, debo borrar ese cambio y repaso. Entre medio lavo pincel, seco con un paño y voy aplicando nuevamente otro tono. Aplico, oscurezco y borro. Ahí se oscureció, pero debo borrar. Entonces debo repasar varias veces, hasta que logro oscurecer. Voy siempre partiendo de esa mezcla. Aquí voy a agregar otro color distinto. Nuevamente, un cambio brusco. Debo repasar, repasar, barrer. Hasta ahí llevamos blanco, un amarillo ocre, un poco de verde. Podríamos haber usado más azul para llegar al verde. Y ahí debo ir repasando hasta que llegue a la zona más oscura. Siempre debo lavar pincel, secar con un pañito y voy aplicando. Ahí, barrer, emparejar. Ahora imaginen cuánto de eso tuvieron que hacer los pintores para lograr las pinturas que les mostré. Tanto el hombre que está en la tina, ¿sí? O la Gioconda, o Magritte. Ahí hay más pigmento, más saturación y más pigmento. Muy brusco, nuevamente. Estas técnicas eran muy propias en el comienzo, ¿no? En el Renacimiento, porque también tiene que ver, está relacionado directamente con un poco el hacer del arte. Una pintura, un artista se podría demorar muchos meses haciendo, porque además están viendo que esto, para explicarlo muy burdamente, es así, pero imagínense, está muy mal hecho comparado con lo que estamos viendo aplicado en una pintura. Y además, porque una cosa es esfumar, degradar, pero otra cosa es además matizar. Veamos lo que podría haber hecho también Munch en la zona de sombras. Aquí no partimos, en el de la derecha, no estamos partiendo con uno blanco, estamos partiendo con un color ya más ocre. Entonces, al partir con un ocre, ese sería mi color más claro. Entonces, la escala tonal va a ser mucho más oscura, más hacia las sombras. A ese pigmento le voy agregando más color. Hay que barrer. Lo voy a adelantar un poquito porque está muy lento. Como va avanzando y se va oscureciendo. Y a la vez hay que ir. Ahí fui agregando un poquito más de azul y un poquito más de rojo. Se ve más cálido este de la derecha. Y puedo sacar luces con amarillo en vez de blanco. Ahora ese, el de la izquierda, que era más claro, lo puedo oscurecer todavía, resiste oscurecerlo más.
un azul directamente, pero hay que esfumarlo. Luego, si pensamos en el fondo, agreguemos otro concepto, que es la figura abierta y la figura cerrada. ¿Qué es la figura abierta? Es que vamos ahora a pintar el fondo de un tono similar a la figura, de tal manera que este límite ya no se va a ver tan evidente. Ponemos un color oscuro, además de familia similar, y de esa forma entonces abrimos y logramos un pasaje desde esta zona oscura de la figura hacia el fondo. Esa es una cosa, el pasaje. Pero vamos a hacer una prueba más. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría ahora si agregamos en vez de un azul, un rojo? El rojo es oscuro, pero al elegir un rojo nos va a ocurrir otra cosa. Nos va a ocurrir que el rojo, siendo oscuro, algo va a oponerse al otro borde que es verdoso. Recordando la sesión anterior, rojo y verde son complementarios. Entonces, el resultado es distinto. Si bien se parecen en tono, algo pasa ahí porque son de familias distintas. ¿Cuándo lo hago consciente o intencionado? Cuando ahora yo quiero producir un choque, provocar esa reacción visual, entonces ya decido qué es lo que quiero. ¿Quiero el rojo o quiero el azul? ¿Ya? Entonces se va uniendo la técnica con la decisión de la gama de color. Ese mismo rojo, al colocarlo en el otro ejercicio, no va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque en el otro la raíz del color es más cálida. Por lo tanto, la reacción no es la misma. Aquí conversan más, conversan menos. ¿Se entiende un poco esa relación del color ahí con el fondo? Sí, Mauricio, ¿lo entiende? ¿Entiende cómo ahí uno va decidiendo? sí. Entonces, Igual volvamos. es complejo toda la técnica que está como involucrada, pero igual Claro, voy siguiendo bien todo lo que está explicando. mire, por ejemplo, volvamos, estábamos hablando de la muerte de Marat, de la época del romanticismo. ¿Qué nos diferencia en el romanticismo? Es la actitud. Piense que el romanticismo es propio, esto corresponde a la Revolución Francesa, la lucha de ideales. Por lo tanto, es mucho más dramático. Aquí no es la técnica, es la posición, la forma, el dramatismo de la luz. Pero aquí entonces volvamos a la figura que estábamos viendo recién. Cómo en ese contorno yo lo hago más contrastado o más familiar. Hay un borde, separo, ¿ya? Pero hay una zona en que va a ser más integrado al fondo. Por ejemplo, si recorremos la figura, el brazo al bajar ya entra en una zona de penumbra porque el foco de luz está arriba. Fíjese la importancia entonces de este rojo que está, porque se supone que Marat se suicidó, pero hay una carta, pero se supone que no, otros lo mataron, etcétera. Bueno, en la bañera hay sangre y el paño entonces no es menor que sea verde. Aquí hay algo importante de haber elegido el par de complementarios. Acá es distinto porque la técnica que acabamos de ver, si bien es depurada y todo, pero aquí hay una limpieza porque aquí la prioridad no es la técnica, sino que aquí es el diseño de la imagen. En este caso, hay una atmósfera que es distinta porque se está hablando del surrealismo y el surrealismo tiene que ver con el mundo de los sueños, ¿ya? Entonces, por eso en cada pintura de cada periodo distinto hay enfoques e intenciones distintas. Mauricio, ¿hasta qué hora puede quedarse usted? No tengo problema. Ah,
¿Puedo seguir? Sí, no hay problema. Ya, entonces, que quiero ir relacionando las imágenes con o sea, las imágenes de la pintura con las técnicas. Ya. Entonces, por ejemplo, otra técnica que es un poco más de variedad de aplicaciones, aquí voy aplicando una gama de aguadas y otras, una técnica aguadas y otras de empaste, además variando los colores. Entonces, este color, que es un amarillo ocre sobre el azul, sin duda me va a matizar relativamente verde. No es directamente verde, ¿ya? Puedo sobre la aguada poner pintura de relieve. Y en este caso, aguada sobre aguada. Yo puedo ir agregando, se fija, suelto, jugar con la mancha. Ahora, todo depende de la intención. Por ejemplo, si hablábamos de la pintura del romanticismo, que el enfoque estaba no en la técnica, sino que en el dramatismo de la escena, no calza, no aplica este juego de manchas, ¿se fija? Porque la intención es otra. Entonces, les voy a mostrar que estos juegos los puedo hacer con otro tipo de pinturas, otras temáticas, otros periodos dentro de la historia del arte. ¿Sería como más expresionista este juego de Es mancha? exacto. Y no sé si ubica a Kooning. Mire, No. le voy a mostrar algunos. Entonces, tanto así jugar, uno es la gama de colores, contrastar colores, ¿ya? Y otros son los empastes y algunos realces que uno quiera hacer. Entonces, le quiero mostrar, por ejemplo, voy a ir a uno de bueno, este que quería mostrar porque además de ser uno de mis ídolos, Egon Schiele. Egon Schiele es un pintor austriaco, murió muy joven. eh, Su pintura juega mucho con el dibujo, trabaja mucho la línea, mezcla. Cuando uno quiere presentar el dibujo, hay mucha mancha que se ve muy pictórica o al revés. Entonces, una mancha libre. No sé si usted se fija que en la mano que está sobre el hombro acá, aquí hay una mancha que sale de la línea. Entonces, es absolutamente libre. Es una aplicación en que da lo mismo eso. O al revés, hablemos aquí de cómo las aguadas están dadas como para la piel, sin embargo, en la aplicación del color sobre la vestimenta, toma una materialidad distinta. No sé si recuerda en la sesión anterior, cuando yo les mostré eh, cómo la mancha representa materialidades, aquí las aguadas, la pintura más liviana está en la piel. Ya en el pelo tiene mancha en distintas direcciones y más saturación, cantidad de pigmento. Y acá más todavía. Tenía, casi como si lo viéramos por capas, ¿ya? Entonces, es como recursos extras para decir más cosas. No poner más elementos, sino agregar a la expresión. Y mismo. Esto es un tipo de expresión, la piel, el rostro, pero la materialidad de la ropa es distinta, solo con pigmento. Este Bacon, que el otro día me había olvidado el nombre, entonces Bacon trabaja, es como uno siente las capas de abajo. Si recordamos cómo partimos este momento de reflexión, fue con el análisis de la obra de la Gioconda, y que hubieron capas que están escondidas debajo, que por la tecnología se han descubierto. Acá Bacon usa capas y capas, pero que se dejan ver. Incluso aquí en estas, la mancha se mezcla, se junta. Yo puedo manejar eso, si quiero que se mezclen o que no. Si no quiero que se mezclen, voy a hacer una capa, espero que se seque y luego hago la otra encima. En el caso de el óleo, necesito esperar semanas para que esté seco, salvo que use algún secante.
porque es al aceite. En cambio, el acrílico, que es una desventaja cuando uno hace la técnica del esfumato, porque uno va repasando, repasando y se demora. Y el acrílico en ese sentido se seca muy rápido. Es una desventaja y es ventaja a la vez. Aquí yo puedo dejar ver, o él nos deja ver capas de color que están debajo, en este caso debajo de la celeste, o ese color verde clarito. Y estas mezclas se las quiero mostrar con otro videíto. Él es Kuning, mire su pintura. Aquí hay manchas por todos lados, hay interesante mezcla de colores y también desafíos de color, porque tiene uno diría, aquí hay un verde y rojo, pero ¿cuál es el verde? No están en igualdad de condición en el tono, entonces es posible que no peleen en protagonismo, que se puedan llevar bien. O esta, que aquí deja que se mezclen. Por ejemplo, el amarillo con el verde, y entre medio hay azules. Esta es más controlada de contornos, y quiero mostrarle esta que yo le había puesto como desafío el otro día para lograr cuáles son los tonos de la pintura. Si yo, en el caso de Van Dongen, me paso de un color y otro en el fondo, estoy dejando la libertad de pincelada. Lo mismo aquí en el cuerpo. Puedo llevar la dirección del volumen, en este caso el cuello, del hombro, del rostro, pero también permito que de repente se mezclen. Los puedo colocar muy al lado, como en este caso. Separo el color del cabello a la frente, o hago mezclas y dejo que eso ocurra. Puedo ser más prudente o no. En el caso de vuelvo a Munch, perdón, este es Nolde, Emil Nolde. La encuentro muy bella esa pintura porque tiene una sutileza y elegancia en las variaciones de cada matiz que tiene aquí en el rostro. La primera mirada uno dice, hay mucho blanco, y después empieza a encontrar unos matices dentro del blanco, mucha sutileza ahí. Y además uno podría aprender de él en qué dirección movía el pincel. Esto en esa dirección, después cambia a vertical, como que va dando ritmos. Volvamos a los pequeños videitos. Estaba en este. Lo voy a ir avanzando porque ahí hablo mucho, parece. Ahí yo puedo jugar, no vamos a decir con puntos, sino que tomo el pincel y lo aplico. Y aquí puedo dejar ver que se puedan mezclar o no los dos colores uno al lado del otro. Yo puedo limpiar el pincel muy bien para que eso no ocurra, o al revés. Ahí ya voy matizando. Eso lo puedo hacer directo en la tela, teniendo el blanco de la tela debajo, o habiendo hecho un velo de color, una pequeña aguada. Y ahí ya voy agregando el tercer primario, que sin duda puedo intencionar o no la mezcla hacia el violeta, en este caso, y ahí puedo ir sacando los colores que quiera. Esto se usó mucho en el impresionismo, es el gesto del, digamos, del pincel, pero que representa las sombras proyectadas en el suelo, en los árboles. Y ahí hay una mancha un poco más larga, que también se va matizando, y que en este caso son colores muy familiares. Otra cosa que nosotros podemos ir intencionando
y descubriendo, porque también podría ser qué me gusta más. Hay pintores que tienen una dirección de la pincelada en diagonal de la derecha hacia la izquierda. Entonces, acá vamos a hacer una pincelada más larga, podríamos decir como la que usaba Van Gogh, pero él ya después empezó a jugar con la curva de la pincel y es un ritmo, es un movimiento. Cada pintor va descubriendo, es como cuando uno escribe, cómo toma el lápiz, a veces escribe derecho, a veces escribe más diagonal, o como cuando uno firma. Cuando uno firma, a veces también escribe más diagonal, más derechito, más cargado, más sutil. Todo eso tiene que ver con los gestos personales. Ahí van apareciendo entonces el movimiento, un poco las cosas que las pinceladas de Van Gogh. Tenía ese, incluso dejando ese relieve de la pintura. Partimos con aguada, pero podemos llegar a este tipo de pinceladas que dejen un relieve. Lo mismo que en el anterior, quiero que se mezcle o no quiero que se mezcle. Y también puedo usar pinceles mucho más anchos, parecido a una brocha, lo puedo dejar en relieve o no. Y la dirección, lo mismo, dependiendo de cómo quiero usar el pincel. Y sobre eso puedo empezar a aplicar otros colores, que es lo que estaba haciendo de Kooning. Puedo sacar matices sobre el color que ya está fresco o todavía está fresco. ¿Cómo se van a ir mezclando? No existe una técnica que sea la correcta, una mala y una buena. Siempre va a depender qué es lo que quiero hacer, cuál es mi intención y el color que también un poco en el periodo que se está desarrollando. Eh, por ejemplo, en este caso yo voy a poner una mancha de color verde, pero no es un verde saturado, es un verde degradado, es un verde que ya está más luminoso con blanco, y ahí ya estoy mezclando colores. Sí, creo que hay que tener cuidado de no hacer mezcla de todos los colores juntos porque ahí ya se ensucia. ¿Cómo definir un color sucio? Cuando rebota rebota como plomo, por decir, sin definición de color. No es ningún matiz reconocible. En ese sentido se ensucia. Aquí puedo jugar con dos que sean complementarios, pero uno predomina por sobre el otro. Y ahora ya otra gama de colores. Me falta mostrar, ah, no, sí, ya lo mostré. Esos serían de los videos, que refuerzan un poco el cómo uno va utilizando o podría reconocer en la pintura de distintos artistas cuál fue el tratamiento de su pintura. Si miramos este, por ejemplo, es Paul Gauguin. Paul Gauguin, eh, la mayoría de las pinturas que yo he visto de él son muy de materia gruesa, de colores. Él pertenece a un estilo llamado fauvismo. Algunos lo consideran un post-impresionista, otro un fauvista, porque también depende, fauvista cuando trabajó muy fuerte el color. Fauvista es fiera, furia, entonces es la pureza del color. Y aquí hay una evidencia de dos colores cercanos a naranjo azul. Este es más puro, este es un poquitito ya más rojizo, eh, pero el tratamiento, por ejemplo, del rostro lleva ritmo y mucha generosidad de pasta. En este lo mismo. La ropa, el vestuario en rojo, muchos matices del rojo. Y la pincelada va siguiendo el ritmo del volumen. Lo mismo en el pómulo, en la cara. Los matices, por ejemplo, de la pared. Es podríamos decir que es un verde eh, más ocre. Podríamos decir también que es un gris azuloso y es un gris que debe tener azul y un poquito de naranjo. Y si no es naranjo, es un amarillo ocre.
Y así se va a ir ampliando la paleta de colores para que uno pueda sacar más colores. Este es un trabajo también, una obra también de Egon Schiele, en que es bello, yo lo pude ver en directo y las transparencias eran una de las cosas más hermosas, era como una joya de pintura, era velo sobre velo, como lo que partí diciendo al comienzo. No todo tiene que ser saturado y podría ser que al final uno haga capas y capas y capas y de repente como que sienta la necesidad de más materialidad y en algunas zonas puede aplicar más pigmento. Él es Marc Chagall, muy libre de color, es muy juguetón también en las historias, es un surrealista, y el movimiento del pincel se ve en los gestos. El pincel va para un lado, va para el otro, mezcla, tiene pocas figuras cerradas, de límites bastante abiertos. Aquí hay alguna forma cerrada porque además tiene alguna línea. También es Marc Chagall, que era un ruso judío. Sus historias van más que nada al mundo de los sueños. Lo que pinta es como irreal, de repente, figuras volando, figuras al revés, eh, todo un mundo de sueños. Distinto a Emil Nolde y a Munch, el que partí diciendo que eran expresionistas. ¿Alguna pregunta, Mauricio? Eh, no, quedé súper claro, más que nada como motivado por, que o sea, yo soy más cercano a los instrumentos musicales, como por ese lado, por el arte, ¿Ya? pero tengo hartas ganas de pintar, y tanto el taller del lunes pasado como de cómo ver el color, ahora también estas técnicas, también cuando habla de ritmo en las pinceladas, como que también voy ligando como con otras artes y bueno, ya ahora tengo que hacer la práctica el otro semestre, tengo que dar el grado, pero eh, me gustaría empezar a pintar, estoy Hay cosas, hay cosas, motivado. yo creo que uno se organiza su tiempo, no es privativo uno del otro, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, voy a dejar de grabar ahora porque el otro ya era